Les saludo a todos ustedes, hermanos, en el nombre del Señor y doy gracias por la oportunidad nuevamente de poder predicar su palabra. En mi sermón anterior hablamos sobre el libro de Daniel y analizamos 3 puntos que fueron los siguientes. Analizamos el contexto histórico del libro, tema central y propósito de este libro, razones por las cuales debemos estudiarlo. Hablamos de este personaje bíblico que propuso en su corazón ser fiel a Dios sin importar las consecuencias. Y se mantuvo así, mi hermano, hasta los últimos días de su vida. Nunca se contaminó. No que nunca haya pecado, porque la Biblia dice que no hay ningún hombre que haga lo bueno, ¿cierto? Y nunca peque. Pero sí permaneció firme en su determinación de obedecer a Dios, de ser fiel aún a costa de su propia vida. Daniel se destacó de muchas maneras, como hombre de Estado en el imperio babilónico y luego en el imperio medo-persa. Pero lo más que lo distingue es su devoción a toda prueba, el coraje de mantenerse apegado a sus convicciones en medio de Babilonia, que era, recuerde, el símbolo de todo lo que se llama pecado en lo moral y religioso. Eso es lo que hace de Daniel un modelo digno de imitar. Por eso todos debemos anhelar en nuestro corazón imitar la fidelidad de este hombre de Dios, mi hermano. Vivir como él vivió es muy complejo y demandante. Si vamos a Daniel al capítulo 1, porque la lectura bíblica se leyó en el capítulo 1, del 1 al 8, si vamos a Daniel al capítulo 1, los primeros 8 versículos es un texto clave para entender todo el resto de la historia. Hay 3 puntos dentro de la lectura bíblica que se realizó que me gustaría destacar en esta noche. Primero, la conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, versículo 1 y 2. El reclutamiento de Daniel y sus amigos para ser entrenados en Babilonia, versículo 3 al 7. Y la resolución de Daniel, versículo 8. Ahí vamos a hablar en esta noche acerca de este varón. Primero, hablemos de la conquista. La conquista de Jerusalén, mi hermano, como lo vimos en el sermón pasado, se realizó después de que Dios advirtiera muchas veces a Israel de que debía volverse de sus pecados. Y esta advertencia lo hizo a través de sus profetas. Y durante muchos años, ¿ya? Así que el pueblo sabía a qué iba. Israel, como el pueblo del pacto, debía guardar las leyes que Dios le había entregado a través de Moisés y apartarse de la idolatría. Pero fueron infieles, mi hermano. Y finalmente, ¿qué pasó? Dios los castigó. En el año 605, antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se enfrentó con una coalición del ejército egipcio y de los asirios en una batalla más importante de la antigüedad, la batalla de Carquemich. En esta batalla, Nabucodonosor sale victorioso y Babilonia se convierte en la primera potencia mundial del Oriente Medio. En poco tiempo, mi hermano, poco tiempo después que pasó esta batalla, en el mismo año se produce lo que Daniel nos narra en su libro. Me gustaría destacar 2 perspectivas de este evento. Vamos a, usted que tenga la lectura bíblica en esta noche se va a basar solamente en estos 8 versículos. Versículo 1 dice, en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esta campaña militar fue preparada por Nabucodonosor. Él se dirigió hacia Palestina porque así lo quiso, porque era su deseo conquistar y anexarla a su imperio. Pero en el versículo 2, Daniel nos muestra otra perspectiva. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Nabucodonosor, con lo que hizo, estaba cumpliendo el plan soberano de Dios, mi hermano. Qué poderosa es la palabra. Eso fue lo que Dios decretó que sucediera, que Israel fuera severamente castigado por su pecado de idolatría. El rey de Babilonia fue la vara, ¿cierto? La vara con que usó para castigar a su pueblo infiel. Nabucodonosor no era un títere en las manos de Dios.
Él actuó como agente responsable. Y algún día, mi hermano, tarde o temprano, o a lo mejor ya fue ese momento, ¿cierto? Y algún día deberá dar cuenta de sus acciones delante de Dios, incluyendo la manera como él trató al pueblo de Israel. Pero Dios es el Señor soberano de la historia. Y aun cuando sus criaturas actúen como agentes responsables, llevan a cabo sus propios deseos en una manera misteriosa y que escapa, yo creo, a nuestra razón. Esas criaturas llevan a cumplimiento el plan soberano de Dios. A menos que todos contemplemos los eventos de la historia a la luz de esta doble perspectiva. Primero, por un lado, ¿cierto?, la soberanía de Dios. Por el otro, la responsabilidad humana, no tendremos una comprensión adecuada de la vida. Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo, pero nosotros no somos sus títeres, somos responsables y tomamos decisiones. Recuerde, Dios es soberano. Segundo, el hombre es responsable. Si Daniel no hubiera contemplado esas dos caras de la moneda, es probable que no hubiera actuado como actuó. Él sabía que había ido a parar a Babilonia por la voluntad soberana de Dios, pero también sabía y era responsable de su comportamiento como creyente en esa ciudad. Él no pensó, si peco no es mi culpa, Dios es soberano. Él fue el que me trajo aquí. Él sabía que Dios estaba llevando a cabo su plan. Él propuso en su corazón no contaminarse y esa fue su decisión. Nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones. Y este varón asumió las suyas con responsabilidad cuando se vio en Babilonia por la voluntad de Dios. No olvidemos este punto importante. Mire, versículo 2 de Daniel 1. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Muchos judíos, hermanos, en esa época de Daniel pensaban que Dios no permitiría la conquista de Israel, porque allí estaba el templo de Jehová. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7, verán allí que muchos israelitas veían el templo de Dios como un amuleto, un resguardo. Ellos decían, mientras el templo de Dios esté aquí, estamos seguros. ¿Y sabe qué? Permanecieron en su pecado, precisamente por ser el pueblo de Dios y porque estaba en medio de ellos el templo de Jehová. Israel debía poner todo de su parte para ser fiel al pacto. A mayor privilegio, mi hermano, mayor responsabilidad. ¿Qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48? Lucas 12, 48b. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Israel tuvo grandes privilegios en el antiguo pacto, pero no fueron fieles a Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron severamente castigados. Y es más, los utensilios del templo fueron a parar al templo de Marduk o al templo de Bel. Dios mismo los entregó en manos de Nabucodonosor. Esto debe ser una advertencia para nosotros. Nosotros como el pueblo de Dios, del nuevo pacto, y como tales disfrutamos de privilegios aún mayores que los que Israel disfrutó, pero no olvidemos que Él sigue siendo santo, mi Dios. Mi Dios sigue siendo santo. La iglesia puede ser abandonada por Él cuando sus miembros toman en poco su palabra. Dios en el libro de Apocalipsis advierte a la iglesia que retiraría su candelero si no se arrepentían de ¿qué? De un pecado. ¿Cuál era su pecado? El desamor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Que Dios nos libre, mi hermano, de ser culpables. Que la gloria deje de manifestarse en nuestra congregación, en nuestra iglesia, por causa del pecado. O por causa de provocar divisiones en la congregación. La gloria de Dios aún sigue manifestándose en medio de nosotros. Y eso es de pura gracia de parte de Dios. Eso no lo debemos dar por sentado, que eso siempre será así.
Si Dios retira su candelero de nuestra congregación por causa de pecado, por causa de divisiones, el edificio se convertirá en una bodega o nos convertiremos en un club religioso. No cometamos el error que Israel cometió y tomemos en serio sus advertencias. Cuidemos nuestra iglesia. Cuidemos nuestra boca para evitar divisiones dentro de la congregación. Vivamos conforme a la Biblia, como la Biblia dice, y no conforme a nuestra perspectiva que nosotros tenemos acerca de la Biblia. No olvidemos, mi hermano, que Dios es fiel cuando promete. Él es fiel, nunca falla en su promesa, pero también es fiel, mi hermano, cuando advierte y cumple sus castigos. Si le negáramos a Él, también nos negará. Daniel interpretó correctamente la historia. El Señor entregó en sus manos estas cosas, porque Daniel creía en las palabras de los profetas y que nuestro Dios es el Señor soberano de la historia. Dios estaba llevando a cabo el castigo que les había advertido que vendría sobre ellos si no se arrepentían a tiempo de sus pecados. La conquista, el punto 1. Punto 2, el reclutamiento. El reclutamiento de Daniel y sus amigos para ser entrenados en Babilonia. Controlar un imperio como Babilonia, más grande, iba a ser una empresa muy difícil. Así Nabucodonosor diseñó un plan y una estrategia genial. Era un buen estratega militar. Seleccionar a un grupo de jóvenes de las naciones vencidas y babilonizarlos. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar su forma de pensar, sus gustos, sus inclinaciones, sus ideas y convertirlos ¿en qué? En babilonios. Miren lo que dice el versículo, capítulo 1, 3 y 4. Perdón, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Nabucodonosor tenía un criterio de selección bien definido. Debían ser del linaje real, debían ser muchachos. Daniel debió haber tenido entre 15 o 14 años cuando llegó a Babilonia. Una edad peligrosa, porque las personas están en formación. Cuando son más fácilmente moldeables e influenciables. Debían poseer ciertas características físicas, tenían que ser bien parecidos, debían tener cualidades intelectuales superiores. Ellos debían ser capaces de asimilar el programa de estudio al que serían sometidos. Mire, la frase en hebreo, enseñados en toda sabiduría, apunta a algo muy importante, a un conocimiento práctico. El rey babilonio no quería intelectuales solamente, no quería jóvenes que leyeran libros, se empaparan de información, sino que quería personas que pensaran y actuaran. Nabucodonosor esperaba que ellos se olvidaran completamente de su pasado. ¿De qué pasado quería que se olvidara Nabucodonosor? De su conexión con el pueblo de Dios, lavarle el cerebro, íbalos a pensar, a actuar y a sentir como babilonios. Lo que Nabucodonosor quiso hacer con estos jóvenes, escuche bien, mi hermano, es exactamente lo mismo que el mundo quiere hacer con nuestros hijos. El mundo quiere que piensen, actúen y sientan no conforme a los patrones y estándares de Dios que revelados en su Biblia, ¿cierto? En la Biblia, sino conforme a los patrones y estándares del mundo. Si no cuidamos a nuestros hijos de la influencia que el mundo usa, podemos perder a nuestros hijos. Y ya no hay que ir a Babilonia, ya no vamos a ser exiliados y llevados a una ciudad muy lejos. No, mi hermano, no piense eso. Vivimos en una época donde los medios masivos de comunicación se han encargado de meter a Babilonia a nuestros hogares. Así de simple, a nuestros hogares. Y muchos padres parecen estar en Babilonia.
Y muchos padres parecen no darse cuenta lo que Babilonia está haciendo con sus hijos. Les permiten que se expongan indiscriminadamente, mi hermano, a todo tipo de películas, modas, música, libros y tendencias. Como si esas cosas no tendrán, como que no tuvieran ningún efecto sobre nuestros hijos. El enemigo de las almas, el diablo, el padre de mentira, no actúa a tontas y a locas. Absorberá la filosofía del mundo. Recuerde, mire, vamos a la palabra. La palabra es poderosa e inspirada. Efesios 4:14 dice, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No se extrañen después cuando vean que tienen el corazón endurecido sus hijos y que no quieran nada y no quieran saber nada de la iglesia y ni del evangelio. Yo les digo, mi hermano, padres consentidores, lo más seguro que van a tener hijos impíos. Eso es una realidad. Es nuestra responsabilidad como padres criarlos para Dios y exponerlos a medios que Dios ha prometido usar para salvar sus almas, mientras los guardamos sobre todo en la adolescencia, de todas aquellas influencias y que el diablo usa para endurecer sus corazones y alimentar sus pasiones. Algunos dicen, mi hermano, es que mis hijos no son cristianos. No por eso vas a dejar que se envenenen sus mentes y corazones, mi hermano. Y dejar que se vistan como quieran, que escuchen la música basura que quieran, que lean libros de tendencia oscura, lo que quieran, ¿cierto? Recuerden, están babilonizando a nuestros hijos. Y el problema es que algunos padres lo están permitiendo. Y en muchas ocasiones, hasta los padres están siendo babilonizados. Debemos guardar las almas de nuestros hijos, sean creyentes o no. No nos sorprendamos después cuando veamos el efecto de babilonización en sus vidas y en nuestras vidas. Después culpamos a la iglesia de que no se preocupa por nuestros hijos. Cuando la primera responsabilidad, mi hermano, escúchelo bien, la primera responsabilidad es de los padres. Nosotros somos responsables por nuestros hijos. Nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestros hijos. La escritura es clara cuando dice en Santiago 1:27. Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse, escuche bien, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago 4:4 más adelante dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo, escuche, amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. El enemigo de las almas quiere que tú y yo pensemos, actuemos, sintamos como el mundo piensa, actúa y siente. Y que eduquemos a nuestros hijos bajo ese mismo patrón. En Romanos capítulo 12, 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿cierto?, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó? Los hizo pasar por un proceso de aislamiento. El versículo 3 y 4 dice que fueron llevados a vivir al palacio del rey. Mire qué precioso el palacio del rey. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar en un palacio atendido, cierto? Con las mejores comidas, los vestidos, ¿ah? Toda la ropa de última generación. Llevémoslos a hoy día. ¿No? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener el último auto, cierto? La casa genial, con un terreno inmenso, personas que no están haciendo las cosas y solamente disfrutar de la vida y viajar por el mundo? El versículo 3 y 4 dice que fueron llevados al palacio del rey. No fueron llevados a un campo de concentración.
En un campo de concentración hubiera sido más fácil ser fiel a Dios. Nabucodonosor fue más sutil, mi hermano, y letal. Daniel y sus amigos fueron llevados a un lugar donde serían tratados como príncipes, lejos de cualquier influencia piadosa, separados de sus padres, de la adoración a Dios, de la enseñanza de su palabra. El proceso de babilonización requiere este paso de aislamiento. Es exactamente lo que el mundo quiere hacer con nuestros hijos. Aislarlos de nuestra influencia y de la influencia del pueblo de Dios. Escuche bien esta palabra de parte de Dios en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así su palabra preciosa e inspirada. Y esta palabra que yo te mando hoy estará en tu corazón, dice el Señor. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios está presuponiendo que nosotros pasaremos tiempo con nuestros hijos. Y lo mismo en el libro de Proverbios, encontramos a un padre piadoso instruyendo a su hijo adolescente. Lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 10, Proverbios capítulo 2, 1, capítulo 3, 1, capítulo 4, 1, capítulo 4, 11 y capítulo 4, 20 y mucho más. Un padre allí instruyendo a su hijo acerca de ¿qué? De la palabra de Dios. No solamente enseñándosela, que vaya a la iglesia y la aprenda, que se la enseñe en la escuela dominical, ahora que se la enseña a través de Zoom, porque la iglesia es responsable. No, mi hermano, aquí dice un padre instruyendo a su hijo acerca de la palabra de Dios, el padre ahí primero, enseñándoles de la palabra de Dios, no solamente enseñándosela, sino instruyendo a que la obedezca, mi hermano. El estilo de vida de nuestra generación no tiende, a unificar la familia, sino más bien a desintegrarla. Es triste ver cómo los padres cristianos están teniendo menos influencia sobre sus hijos. Nos cuesta mucho como padres influir en nuestros hijos. El problema es que si nosotros no influimos en nuestros hijos, puede estar seguro que otros lo harán. Y muy probablemente no será para bien. Recuerde lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Eso no es una posibilidad. Eso es una realidad, mi hermano. Escuche lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios 15, versículo 3. Dice, no erréis. Lo vuelvo a repetir, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo primero que hizo Nabucodonosor fue aislarlos a estos jóvenes. Lo segundo que hizo fue adoctrinarlos. Daniel 1, 4 dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen, ¿cierto?, las letras y la lengua de los caldeos. 3 años en la Universidad de Babilonia, con una beca full. ¿Cuántos de nosotros les gustaría tener, ¿cierto?, a nuestros hijos con toda la universidad pagada en la mejor universidad y que les vaya bien? Nosotros trabajamos muchas veces para hacer eso. Nos endeudamos para hacer eso. No hay nada de malo en la instrucción. Es sumamente importante. Pero lo que había detrás de todo esto era mucho más que una mera instrucción. Nabucodonosor sabía que las ideas tienen consecuencias. Si no, mi hermano, veamos a nuestros hijos cuando van a la universidad y llegan con ideas raras. ¿Cuántos jóvenes han ido a la universidad y llegan con ideas raras a la iglesia y vemos que se apartan de la iglesia por las ideas humanistas que son impartidas allá, porque su fe no estaba fundada en la palabra de Dios y muchas veces estaba fundada en ideas, en cualquier otra cosa, pero no en la palabra de Dios, porque salieron dañados espiritualmente? Nabucodonosor, él quería que pensaran como babilonios. Quería cambiarle su cosmovisión de vida y dejaran de pensar como israelitas.
Eso es lo mismo que el mundo quiere hacer hoy con nuestros hijos y con nosotros. El mundo no quiere decir, el mundo nos quiere decir qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestras vidas. Y muchas veces vemos a nuestros hijos influenciados por ellos y nos quedamos así, sin hacer nada, y los miramos y ponemos esa responsabilidad en otros. Nabucodonosor no solamente quería aislarlos y adoctrinarlos, sino que también quería pasarlos por un proceso de asimilación. ¿Qué es eso? Este proceso comenzó en el mismo instante en que se llevaron a estos muchachos a vivir al Palacio Real. Imagínense, eran jóvenes, bien parecidos, dice la Biblia, inteligentes, en medio de aquel lujo, rodeado de gente famosa e importante. ¿Qué efecto tendría esto en el corazón de esos jóvenes? Recuerde, eso es parte del entrenamiento. Nabucodonosor quería que se acostumbraran a la buena vida y que lo vieran a él como el benefactor y que él entregaba todas esas cosas maravillosas. Y hasta la comida, mi hermano, hasta la comida fue seleccionada cuidadosamente para cumplir ese propósito. Mientras que los otros israelitas estaban pasando hambre allá afuera, Daniel y sus amigos estaban comiendo de lo bueno. Estos muchachos tenían todas las de perder espiritualmente. Finalmente, estos muchachos pasaron por un proceso de reidentificación. Recuerde, primero un proceso de aislamiento, lo adoctrinó, un proceso de asimilación y ahora un proceso de reidentificación. Hasta sus nombres fueron cambiados para que no tuviese conexión alguna con su pasado religioso. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez o Dios ha juzgado. El jefe de los eunucos le puso Belsasar. Belti protege al rey, una de las deidades babilónicas. Y a cada uno también les cambiaron el nombre asociado a deidades babilónicas. Esa fue la vida a la que fueron enfrentados estos jóvenes al llegar a Babilonia. El secreto de la fidelidad de estos jóvenes es que siguieron pensando como israelitas. Ese fue el secreto. Ellos siguieron pensando como israelitas, porque no podían cambiar, mi hermano, su forma de pensar. Ellos tomaron esa determinación de no permitirlo. Tercer punto, la resolución de Daniel. Este es el último punto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Me gustaría resaltar el hecho que Daniel trazó una línea bien clara. Una línea bien clara, mi hermano, de lo que él habría y de lo que no habría de permitir en Babilonia. Recuerde, él no protestó porque lo sacaron de un lugar y lo llevaron a Babilonia, lo cambiaron de residencia, no protestó, ni por el entrenamiento que le iban a dar, ni porque le cambiaron su nombre por un nombre babilónico. Pero cuando llegó al punto de la comida, pidió con mucho respeto al jefe de los eunucos, Aspenaz, que no lo obligara a contaminarse. Más de alguno preguntará, ¿y cuál era el problema con la comida? Nada, mi hermano, nada era servido en la mesa del rey, sin antes haber sido ofrecido como ofrenda a las deidades babilónicas. Participar de esa comida era participar de un acto de adoración a sus dioses. Y ese fue el punto que Daniel y sus amigos no estaban dispuestos a tratar ni a negociar. Leamos lo que dice Éxodo 34:15. Dice, Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Sabe cuál era el problema? El problema es que Daniel comía para la gloria de Dios. ¿Fue Daniel un extremista
más de alguno dirá hoy, Daniel fue un extremista, fue muy apegado a la escritura, fue, no sé, otras palabras que usan hoy los teólogos. Pero yo le pregunto, ¿qué hubiera pensado las personas que estaban al lado de Daniel al ver que él se sentaba a participar de ese ritual a través de la comida sacrificada a los dioses? Yo le pregunto, ¿qué testimonio hubiera dado estos jóvenes de su fidelidad a Dios? Es para pensar. Si Daniel hubiera transgredido en este punto, seguramente no hubiera pasado la prueba de la fosa de los leones y ninguna de las otras pruebas que pasó. En nuestras vidas, muchas veces comenzamos a alejarnos de las cosas de Dios en cosas pequeñas. Pecados en nuestras vidas, porque todo el mundo lo hace, y es pecado, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. No hay otra manera de llamarlo. En nuestras vidas muchas veces comenzamos a alejarnos de las cosas de Dios por cosas pequeñitas. Y poco a poco nuestros corazones comienzan a enfriarse. No porque a lo mejor no te dicen nada, deja de ser pecado. Si tú eres un hijo de Dios y estás en pecado, te lo digo que el Espíritu Santo te va a redarguir. Te puedes tropezar, pero no quedarte ahí botado en el suelo. Si estás en pecado, la palabra de Dios dice que te arrepientas y te salgas de ese camino. Porque ¿sabes qué? El Rey viene pronto. Y viene por una iglesia sin manchas ni arrugas. Y yo te pregunto, cuando Él venga por su iglesia, ¿te irás con Él o te quedarás acá? Yo me quiero ir con Él. Yo no me quiero quedar acá. Yo quiero ver su rostro. Yo quiero estar sobre ese mar de cristal. Quiero ver a mis seres queridos allá en el cielo. Los quiero ver. Quiero juntarme con aquellos hermanos, con ustedes, la congregación de los santos en su presencia. Yo no me quiero quedar acá. Por eso, como familia, nosotros aquí en la casa recordamos siempre de esto, que Cristo viene por su iglesia, que nosotros queremos irnos en el rapto. Nosotros no queremos quedarnos acá. Nosotros queremos vivir una vida que diga, en modo Cristo viene. Vea a su alrededor. ¿Cree que estamos viviendo en un lugar de rosas? ¿Usted cree que este mundo va a salir de esta pandemia? ¿Que vamos a volver a vivir tranquilos como antes? Muy difícil, mi hermano. Esto es un principio de dolores. Por eso tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Y recuerde, cuando usted está en el pecado, el mundo comienza a parecernos poco a poco más deleitoso. Ya no te molesta tanto ese pecado. Ten cuidado, te estás enfriando, te estás apartando. Daniel sabía que lo que estaba en juego allí no era una cosa sin importancia. En ese momento se estaba debatiendo, mi hermano, ¿a quién ellos iban a agradar? ¿Iban a agradar a Dios o a los demás? Te pregunto, ¿vivimos para Dios o para nosotros mismos? Para ir concluyendo, nosotros como padres debemos ser responsables para criar a nuestros hijos, para que lleguen a ser como Daniel y sus amigos, no para que sean como el montón de israelitas que en los días de Daniel, que no tuvieron problema alguno para comer la comida del rey. Yo te pregunto, ¿tienes problema para comer la comida del rey? Es que tengo hambre, pero tienes problema para comer. Hay algo en tu corazón que te dice, no comas la comida del rey, no te tragues todo lo que Babilonia te quiere traer a tu mesa ahí, encima ahí. Reflexiona. Y si te atreves, cuestiónate. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. Estamos claros en eso. No podemos hacer que ellos sean piadosos. Tampoco está en nosotros. Pero como padres debemos criarlos para ello. Si dejamos a nuestros hijos en el palacio de Nabucodonosor, vamos a tener un babilonio y no a un ciudadano del reino de Dios. Que Dios nos dé fuerzas y las ganas de criar a nuestros hijos para Dios. Y hay que tener coraje, mi hermano. Hay que tener pachorra para eso.
Y eso no es nada, eso es nadar contra la corriente, aún en estos tiempos dentro de nuestras iglesias. Es difícil que Dios nos dé fuerza y determinación para criar a nuestros hijos de ese modo, aunque nadie más esté criándolos así. Nosotros como padres vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hijos y por nosotros. Daniel se mantuvo firme, mantuvo su firmeza ante el rey de Babilonia, porque Daniel sabía que el desagrado del rey de Babilonia no se compara con el desagrado de Dios. Muchos que van a las iglesias, ¿cierto? No quieren desagradar a sus amigos, no quieren desagradar a sus compañeros de la universidad, no quieren desagradar a sus pololos, no quieren desagradarlo. Y prefieren agradarla a Babilonia que agradar a Dios. Y Mateo 10:28 nos dice algo muy importante. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Debemos analizar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Si Babilonia está influenciando a nuestro hogar, es cosa que tú mires alrededor, mires las tendencias, las imágenes, la forma de vestirse. Babilonia, cómo está entrando, toda la simbología que está en tus ropas. Algunos dicen, pero si son ropas, pero te están babilonizando. Después te das cuenta que te empiezas con aretes, con tatuajes, después lo normalizas porque, es que es la moda, no tiene nada de malo. Te están babilonizando. Daniel es un ejemplo a seguir. Si Babilonia está influenciando a nuestros hogares y a nuestros hijos, debemos, con la ayuda de Dios, de tener esa influencia, mi hermano. Y si nosotros como padres no estamos cuidando a nuestros hijos de Babilonia, yo le invito, volvamos a Dios en arrepentimiento. Clamemos a Dios mientras podamos. Mientras nuestros hijos tengan vida, podemos clamar por ellos para que vuelvan a Dios, vuelvan al sendero, porque después vamos a estar llorando por ellos. Vamos a estar clamando por ellos. Vamos a estar rompiendo nuestras rodillas por ellos. ¿Para qué llegar a eso? Si obedecemos la palabra y lo instruirlo en la palabra de Dios. Nos evitamos muchos problemas. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es perfecta. Aunque tu palabra muchas veces golpea nuestro corazón y no nos gusta que tu palabra muchas veces nos diga de frente las verdades. Porque nos sentimos, nuestro orgullo muchas veces se siente. Gracias, Padre, por tu palabra que dice que es más penetrante que una espada de doble filo y que rompa este corazón de piedra de nosotros y que nos demos cuenta cómo Babilonia actual está contaminando a nuestros seres queridos. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, apartados a tu palabra, Señor, vivir una vida santa, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estos son tiempos peligrosos y sabemos que en un abrir y cerrar de ojos tú vendrás por tu iglesia y queremos estar en tu presencia, queremos contemplar tu rostro, Señor. No queremos quedarnos acá, queremos vivir contigo, Señor, queremos ser parte de esas personas que estén allá transformadas, redimidas en el cielo. Tenemos esa promesa, confiamos que vamos a estar allá, pero si en nuestra vida estamos alejados espiritualmente, estamos sentados en nuestras casas sin hacer nada, solamente esperar estos días. Ayúdanos, Señor. Pone hambre y deseo por tu palabra. Pone misericordia, pone amor por las almas perdidas. Y que prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Aunque no estemos acostumbrados, aunque hubiéramos sido adoctrinados muchas veces, estar encerrados en la iglesia. Señor, cambia esa estructura para que seamos personas hacedoras de tu palabra, que vivamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque tiempo ya no es más. Tu palabra dice que el tiempo ya fue, el tiempo ya no es más. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu preciosa palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano.